Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bueno, yo acá estoy de vuelta. Espero que con una especie de efecto de descanso que me dure un tiempito. Y bueno, escribí hace unos días sobre la película Hamnet, que ya vi 3 veces, y su relación con 2001 Odisea del Espacio, en el sentido de que era algo que me parecía bastante obvio en la película de Sao, que había una contraposición entre el mundo, podríamos decir, el mundo según Agnes y el mundo según William. Agnes representaba los saberes de la naturaleza que se los había transmitido a su madre y que por ello era acusada de bruja, la madre y ella de hija de una bruja. Y era como ¿cómo decirlo? Lo que acá llamaríamos una curandera, algo así. Una mujer que obtenía curas a males y a dolencias a través de la combinación de hierbas, de cositas, ¿no? que proveía la naturaleza. Esto está muy bien simbolizado en la película desde el comienzo con la relación que ella tiene con el halcón, ¿no? Bueno, como les dije en su momento, Agnes es una fuerza de la naturaleza y William es un espíritu sensible, acosado y degradado por su padre, a quien William no le suponía ningún mérito, dado que lo habían encontrado en maniobras fraudulentas, financieras. Tenía una fábrica de guantes, el padre. Bueno, y eso le costó el descrédito a la familia y al apellido. Algo que a William lo obsesionó y que yo les comenté en otra oportunidad, que probablemente parte de su incentivo para convertirse en un escritor de fama y ganar mucho dinero fuera esta suerte de reivindicación que él quería llevar adelante de su apellido, que había sido, digamos, degradado por estas maniobras del papá, que sin embargo era inclemente con él, lo trataba de inútil, esto según la película, ¿no? Pero es bastante razonable creer eso, bastante verosímil. Él quería que fuera un fabricante de guantes y William quería usar sus manos para otras cosas. O sea, él tenía un espíritu imaginativo, creativo y poético, y la verdad es que no le iba para nada a la fábrica de guantes. Entonces, en algún momento, ya habiendo conocido y habiéndose casado con Agnes y de tener una hija, Suzanne decide irse a Londres a probar suerte como escritor. Bueno, ya saben, le va muy bien, triunfa, hace mucha plata, se vuelve muy famoso y eso le permite, digamos, en cierta forma, compensar su ausencia a la familia con una casa muy hermosa, la más grande que había en Stratford, y proveerlos de un montón de cosas, bienes, que antes no tenían acceso. En el interín que él se va a Londres, nacen los gemelos, que creo que la película de Sao tiene, desde el comienzo, tiene la clave de lo que a mi gusto aparece sugerido, inducido en el film, que es los dos árboles, ¿no? Que están casi paralelos. La cámara los enfoca y va bajando hacia la tierra, hacia las raíces, y en posición fetal está acurrucada entre las raíces de los dos árboles Agnes. Me parece que esa imagen es la clave del film, que, insisto, está solamente sugerida en la película, que ya casi todos habremos visto. Bien, ¿por qué? ¿Por qué digo que está casi sugerido?
porque hay otras escenas con Hamnet y Shakespeare, ¿no?, que dan cuenta que ese padre tenía un peso, podríamos decir, insoportable, podríamos decir del psicoanálisis bastante superyoico, sobre ese niño. Y la ausencia de él, paradójicamente, cuando le dice la segunda vez que se va a volver a Londres, genera en ese niño, la escena está muy bien, este nene es un prodigio, no sé, es un milagro, realmente, Jacobi, una injusticia absoluta que no esté nominado a ningún premio, porque se los deberían dar todos, porque ese nene traspasa la pantalla, la hace añicos, ¿no? Y se nos mete en el cuerpo y en el corazón, se nos inocula. Desde que yo vi la película la primera vez, ya la vi 3 veces, les dije, lo tengo en mi cabeza a ese nene, a esa criatura, partiendo al medio al espectador con sus gestos silenciosos, con sus susurros, cuando tiene la escena esa magnífica con la hermana. Bueno, la cuestión es que esto sugiere respecto del padre. Por eso yo decía que para mí la película no es sobre Agnes. La película es sobre el amor entre padres e hijos, porque es el hilo que recorre la historia de Shakespeare y la de su hijo. Bueno, ¿qué pasaba en esa familia? Agnes era analfabeta prácticamente, ¿eh? Y salvo estos saberes transmitidos por la madre, no conocía otros. Y William era más o menos formado, más o menos preparado, bueno, había estudiado algo. No sé, dicen, porque estuve averiguando algunas cosas, que hasta los 15 años nada más. Y bueno, se produce este encuentro amoroso que luego se va a ir resquebrajando por las ausencias de William y por los rumores de cierta relación amorosa de él con un hombre, en particular con el conde de Southampton. Y de ahí vienen las supuestas ironías sobre el testamento hecho por Shakespeare, donde le dice que le deja a la mujer en la segunda mejor cama. Bueno, el tema este es muy importante en la película de Sao, porque tiene que ver también un tema que está como intuido, que no está explícito, tiene que ver con la diferencia tremenda de derechos que tenían en ese momento las mujeres respecto de los hombres. O sea, los hijos varones tenían infinitamente más derechos que las hijas mujeres. Entonces ya se pueden hacer una idea de lo que significaba Hamnet para esa familia y para William en particular. Esto que él le dice, que parece una cosa súper amorosa, esa criatura de 11 años, sé valiente, sé valiente. Bueno, en la película Hamnet lo lleva al extremo, el sé valiente. En principio solamente a partir de las palabras del padre, y a partir de este vínculo que está muy claro en la película, entre los gemelos. Dicen, yo no lo sé porque no soy gemela de nadie ni tuve gemelos, que la relación entre ellos es casi del orden de lo sensorial, de lo perceptivo, que se entienden sin hablarse, que tienen como sensibilidades compartidas. Bueno, no lo sé, hay toda una cuestión sobre cómo viven, sienten y se comportan los gemelos, que la película retoma. Entonces, la película de Sao termina, digamos, con
esta especie de redención que les decía yo en otras oportunidades a partir del arte. ¿Por qué redención? Porque obviamente Agnes estaba absolutamente resentida y distanciada de él, porque el hijo de ambos había muerto y él no estaba presente cuando pasaba eso. Y lo acusa de que lo único que le interesa es su arte, ¿no? Y que ni siquiera la muerte del hijo lo pudo sacar de ahí. Entonces el final tiene que ver con que él encuentra a través del arte la manera de resarcir en cierta forma esa ausencia, mientras que el hijo agonizaba y se moría, y encuentra la manera primero de producir una metáfora amorosa, en el sentido de que en la tragedia él sustituye al hijo, o sea, el que está muerto es el padre, y es el hijo el que decide por honor, porque el padre ha sido asesinado por el hermano, que además le usurpó a la mujer, que no opuso mucha resistencia, hay que decirlo. Él decide honrar la memoria de su padre y trata de hacer justicia. Después finalmente muere igual, pero ha logrado reivindicar la figura, la historia y el nombre del padre. Le pide a su amigo Horacio que lo sobreviva y que cuente la historia. ¿Por qué digo que es como una reconciliación, una redención? Porque en la obra Shakespeare logra despedirse del Hamlet en la obra joven, no es un niño, es joven, ¿no? Y en cierta forma, ¿cómo decirlo? Metaboliza este reproche de ella de ni siquiera te pudiste despedir, ¿no? Entonces, la obra presentifica eso, el padre se despide del hijo y el que muere, el que estaba muerto, era el padre. Bueno, esto en cierta forma los reencuentra. Tengo que decir que de la tercera vez que la vi, un poco que la carcajada de ella al final me sobra. Hubiera estado bien que la película, para mí, ¿no? Obviamente, que la película terminara antes. O tal vez una sonrisa, o tal vez una risa, pero no una carcajada. Bueno, no sé, es como una cosa rara que me quedó ahí como un poquito de ruidito de la tercera vez que la vi. Bueno, ¿por qué les hablo otra vez de esta película? Les hablo otra vez de esta película porque en el Facebook alguien, que no recuerdo el nombre, espero que me disculpe porque no se lo puedo agradecer personalmente, recomendó en Netflix una película que se llama All is True, o sea, todo es verdad o todo es cierto, como prefieran. Es del año 2018, la dirigió y la protagonizó Kenneth Branagh, shakespeariano de ley, si los hay. En realidad todos los actores británicos formados en conservatorios, que creo que son casi todos tienen una formación muy importante respecto del teatro shakespeariano. Kenneth Branagh tiene muchas películas en su haber hechas sobre Shakespeare, sobre las tragedias de Shakespeare. Bueno, esta All is True es sobre la vida de Shakespeare. Y es muy lindo, muy importante, verla antes de ver la de Sao. ¿Por qué? Porque la película de Kenneth Branagh retoma algunas de esas cosas que en la película de Sao están solo insinuadas. Y da una versión de la muerte del niño Hamlet diferente, que parece que es la que está más aceptada entre los historiadores, que la que da la película de Sao. Y además, creo yo que se sostiene bastante la hipótesis en el film de Branagh. ¿Por qué?
porque en esto de que pertenecían a dos mundos y a diferentes, William y Agnes, también manejaban lógicas diferentes, completamente diferentes. Por eso William Shakespeare puede escribir Hamlet, porque Shakespeare, en cierta forma, sabía de las determinaciones inconscientes, sabía sin saberlo, porque todavía Freud no lo había conceptualizado al inconsciente, faltaban 300 años para eso, sabía de los efectos de la relación entre padres e hijos y sabía de que hay duelos que hay que metabolizarlos, que hay que encontrar la manera simbólica de hacer con ese agujero. William Shakespeare sabía de eso. Entonces, la película de Kenneth Branagh se mete más con ese tema. ¿Qué pasaba entre Judith y Hamlet, los gemelos? ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasaba en relación al padre? Al padre. No les quiero contar mucho porque les quito probablemente el efecto que seguramente de sorpresa que seguramente van a tener si ven All is True en Netflix. Pero era una relación muy peculiar la que existía entre Hamlet y su gemela, Judith. Y fue una relación determinante para lo que pasó después, para que se desencadenara la tragedia. Y esto, por supuesto, relativo al padre. O sea, para darles unas pistas, había unos poemas aparentemente buenos para criaturas de 10 años, de 11. El padre cree que su hijo sigue sus huellas, que lo encuentra inspiradísimo, brillante. Y a la vez está la ambigüedad de que, no les quiero contar, pero bueno, Hamlet no sabía escribir. Y una sola de las hijas sabía escribir, no les digo más nada. Agnes tampoco sabía escribir. Entonces, en ese nudo, entre poema, escritura y la figura del padre, es que se dirime el destino trágico de ese niño. Yo les quiero recomendar que la vean, la película. Se llama, nuevamente les digo, All is True, todo es verdad. Por supuesto está mucho más explícito el tema de la relación de Agnes con William, que lo trata cuando vuelve, lo trata como huésped. Tiene algunos deslizamientos un poco imprecisos el film de Branagh, como que después que se incendia el Globe, Shakespeare no escribió más. Sin embargo, se supone que Shakespeare vuelve a Stratford antes del incendio del teatro y ha escrito otras cosas. De hecho, La Tempestad está considerada la última obra que escribe Shakespeare, creo. Debería chequearlo mejor, pero creo que es la última que escribe. Y casualmente habla La Tempestad, que es maravillosa, también hay película, con Helen Mirren, si la quieren ver, búsquenla, es maravillosa. Justamente trata de un rey que abdica de todos sus saberes. Muy interesante. Una especie de giro joyciano, que creo que no por nada hay tantos guiños de Joyce a Shakespeare. Y es uno de los escritores británicos con los que no se mete más que para honrarlo, o en cierta forma dedicarle todo un capítulo justamente a la tragedia Hamlet. Con una versión, por supuesto, de la paternidad muy joyciana, nada que ver con la shakespeariana, ¿sí?
Joyce no creía en la Trinidad, ni en la religiosa ni en la secular. Entonces no reconocía, en cierta forma, el lugar del padre en la estructura, por decirlo así. Pero, sin embargo, hay muchos guiños en Joyce a Shakespeare, como por ejemplo que el hijito de Bloom y Molly, el único hijo varón que tuvieron de la pareja protagonista de Ulises, muere a los 11 días. 11 días. El hijo de Shakespeare tenía 11 años. Ustedes podrán decir, y es una casualidad. Yo no creo que fuera una casualidad porque Joyce no era ningún tarado y en su literatura no daba puntadas sin hilo. Yo no creo que sea una casualidad. Creo que está hecho con toda intención, ¿sí? Un hijo varón, que para el padre implica, por supuesto, casi algo del orden de lo inasimilable, porque los varones eran los que transmitían derechos y transmitían bienes y sobre todo el apellido. Entonces, no creo que haya sido casual que Joyce haya elegido que el hijo de Bloom haya muerto a los 11 días de nacido. Bien, esto es para recomendarles esto, que si vieron Hamnet, si no la vieron, véanla porque poéticamente y artísticamente es maravillosa. Les diría, es un poquito superior en esos aspectos a la de Kenneth Branagh, que es como más histórica, en cierto sentido, más ceñida a lo que aparentemente, digo aparentemente porque hay muchas cosas inciertas sobre la vida de Shakespeare, de lo que aparentemente sucedió en su vida. Pero es muy interesante porque es como ver en la película de Branagh el subtexto que en la película de Sao está como implícito, sugerido. Eso, quería hablarles para recomendarles esto, que vean ambas películas. Hamnet está en un montón de plataformas ya, si no la quieren ir a ver al cine. Es muy conmovedora, muy hermosa, con actuaciones sobresalientes todas. A mí la que más me gustó es la del nene. Jacobi me pareció deslumbrante, directamente me partió la cabeza. No me esperaba, con tanta cosa que se decía de ella, no me esperaba ver una actuación del niño de ese calibre. Creo modestamente que lo han ninguneado, pero de una manera espantosa, que no merecía. Él también está muy bien, Paul Mescal está muy bien, sobre todo al final, la parte donde ya está el estreno de la tragedia. La película de Sao tiene la licencia poética de hacer que Shakespeare actúe del padre de Hamlet en el estreno. Eso parece ser que no es correcto. El actor se llamaba de otra manera, creo que se llamaba Burbank, algo así. No era Shakespeare. Shakespeare actuaba en sus obras, pero no en el estreno de Hamlet. O sea que esta es una licencia de la película de Sao. Y por supuesto, como no se presenta como una película biográfica, sino como una ficción inspirada en una novela que también les recomiendo que lean, que se llama Hamnet, de Maggie O'Farrell. Ambas, la directora y la escritora, reescribieron juntas el guión de la película, así que lean la novela, vean la película de Sao y vean, si tienen ganas, la de Kenneth Branagh, porque echa luz sobre algunas cositas que en Hamnet quedan en las sombras, solamente sugeridas, solamente insinuadas. Me parece a mí que yo soy shakespeariana absoluta, siempre les digo, leer Shakespeare me cambió la cabeza, me cambió la manera de ver el mundo, me cambió la manera de pensar al ser humano. Por algo Harold Bloom, uno de los más grandes críticos norteamericanos, escribió un libro que se llama Shakespeare, la invención de lo humano, porque Shakespeare escribió sobre todo lo que se les pueda ocurrir, y de manera magnífica, hasta ahora no igualada.
lean a Shakespeare, por supuesto, y vean estas películas, porque primero las van a disfrutar un montón porque están excelentemente hechas las dos, muchísimo más conmovedora la de Sao, por supuesto, pero ya les digo, la otra es más como sostiene como un intento de ir a la información dura sobre la vida de William Shakespeare, cosa que la novela de Maggie O'Farrell no hace del todo y la película de Sao tampoco. Así que bueno, espero que les haya gustado este comentario, que vayan a las películas, que vayan a la novela y que vayan sobre todo a Shakespeare, que es, a mi criterio, el más grande escritor de todas las épocas. Obviamente, ineludiblemente cerca están Homero, Dante, Joyce, por supuesto, pero por la conmoción que sus obras significaron para la literatura, ¿sí? No porque sean los únicos escritores que valga la pena leer, ¿ok? Pero sí porque tienen un lugar muy excepcional en el sentido de el quiebre, el viraje que su obra significó para la literatura universal. Bueno, lean Hamnet de Maggie O'Farrell, vean Hamnet de Sao, de Chloe Zhao, y vean All is True, todo es verdad, de Kenneth Branagh en Netflix. Y después si hacen este paseíto por el arte, si tienen ganas me cuentan. Bueno, espero que estén muy bien, les mando un beso a todos y será hasta la próxima vez. ¡Chao!